el seminario del día de hoy, 6 de mayo de 2015. En esta ocasión tenemos como invitada a la maestra Yenisei, y entré en pánico porque no tengo el nombre, ¿me da su apellido? La maestra Yenisei Ramírez Toscano. Ella es egresada de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de nuestra universidad. En el año 2009 cumplió una estancia de verano de investigación científica en la Academia Mexicana de Ciencias, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en la Unidad Querétaro. En el mismo año 2009 y 2010 prestó servicio social en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud Pública de la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Se destaca su trabajo en el Comité Investigador de Apoyo al Proyecto de la Encuesta de Salud y Nutrición de Nuevo León en 2010-2011. En el siguiente año y hasta julio del 2012 trabajó como nutrióloga en los servicios de salud de Nuevo León, en la supervisión del programa de control del niño sano en 17 centros de salud rurales en Nuevo León. Y continuó como parte del equipo que aplicó la encuesta de salud y nutrición de Nuevo León 2010-2011. En el periodo de abril a junio de 2014 hizo una estancia académica en la Universidad de Yale, en la Escuela de Salud Pública en New Haven, en Connecticut, en la elaboración de el manuscrito derivado de su proyecto de tesis de maestría. Su tesis de maestría la cursó en el periodo de septiembre de 2012 a agosto de 2014 en el Instituto Nacional de Salud Pública, con la maestría en Ciencias de la Salud con área de concentración en nutrición. Y actualmente es investigadora en la Unidad de Salud Pública de este Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud. El tema que nos presenta la maestra Ramírez Toscano es asociación de la inseguridad alimentaria percibida con la diabetes mellitus tipo 2. Buenos días, muchas gracias por la invitación al doctor Velasco, al doctor Medina y pues por supuesto a la Unidad de Salud Pública, la doctora Doraelia, que me permitieron estar aquí y yo poderles hablar un poco de lo que fue mi proyecto de tesis y pues con mucho gusto voy a empezar a platicarles acerca de esto. Bueno, el proyecto de tesis en el cual estuve trabajando durante mi maestría es acerca de la asociación que puede existir entre la inseguridad alimentaria en el hogar y la diabetes mellitus tipo 2. Esto con datos de la ENSANUD del año 2012. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción de, bueno, cómo se da esta asociación, la fisiopatología de estas dos condiciones y cuál es la asociación que se pretende al final del proyecto, pues, estimar. Bueno, pues hablando de la diabetes es una enfermedad crónica, degenerativa, que está influenciada tanto por factores genéticos como por factores ambientales. Bueno, por mencionar algunos factores ambientales, creo que ya los conocemos, como es la inactividad física, la obesidad, principalmente. Y bueno, esta enfermedad se ha presentado con mayor incidencia y prevalencia en países desarrollados y en vías de desarrollo. Y claro, principalmente en países que tienen un ingreso bajo y un ingreso medio. También uno de los principales causantes de esta epidemia han sido el desarrollo
económico y la urbanización, que se han ido reflejando por cambios de estilo de vida y también un aumento de la esperanza de vida. Por otra parte, la otra condición de interés, que es la inseguridad alimentaria, se define como la disponibilidad limitada o la capacidad limitada a poder acceder a los alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos, y esto de una forma socialmente aceptable. Bueno, hablando un poco de los factores asociados entre la inseguridad alimentaria y la diabetes, y lo que es más o menos la fisiopatología de la diabetes, podemos ver que la diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracteriza principalmente por una resistencia a la insulina, pero también a una disfunción de las células beta. En esta enfermedad lo que se da principalmente es esta resistencia a la insulina, a la par que se está dando la hiperglucemia, se está presentando una hiperinsulinemia. Entonces, esta hiperinsulinemia también puede dar pie a la disfunción de las células betas y por consiguiente a fallo de las células beta. Que bueno, al final lo que nos va a producir son niveles, es una resistencia a la insulina, los niveles propios de la insulina alterados y de la glucosa alterados, que se va a reflejar principalmente en la hiperinsulinemia. Ahora, por otra parte, la inseguridad alimentaria tiene causas, es una condición de causas multifactoriales, entre las cuales, bueno, la cual puede causar principalmente estrés. Bueno, aquí lo podemos ver como la inseguridad alimentaria a nivel hogar, que se está produciendo este estrés en las personas, que puede ser tanto ocasionado por situaciones físicas, emocionales, psicológicas, y por lo cual el estrés crónico nos puede llevar a producir una cantidad de cortisol elevado en el organismo, lo cual también se ha relacionado con la adiposidad visceral. Y bueno, la adiposidad visceral es un factor de riesgo importante para la diabetes. Esta es la otra parte de lo que es este mapa conceptual, pero lo tuve que poner en 2 diapositivas para que lo pudiéramos visualizar mejor. Entonces, en esta parte podemos ver que la condición de un nivel socioeconómico bajo, que es lo que se caracteriza principalmente a las personas que en los hogares donde se tiene inseguridad alimentaria, se ha visto que son propensas a tener un nivel socioeconómico bajo. Entonces, este nivel socioeconómico bajo se ha relacionado con una dieta inadecuada. Estas personas tienden a sustituir alimentos que son nutritivos, por ejemplo, las frutas, las verduras, los productos lácteos, los cárnicos, y los sustituyen por alimentos que son relativamente más baratos. Por ejemplo, los alimentos que son altos en hidratos de carbono y los alimentos que también son altos en densidad energética. Entonces, estos alimentos también son bajos en fibra y bajos en micronutrientes, por lo cual esto hace que aumente la carga glucémica y por consiguiente la carga glucémica también es un factor importante de riesgo para la diabetes. Ok, bueno, ya resumiendo lo que dije ahorita hace un momento, podemos ver que la dieta inadecuada se ha relacionado con la inseguridad alimentaria, en la cual este factor, este acceso limitado a los alimentos, que es la inseguridad alimentaria en sí, va a provocar, y también, bueno, a la par del conocimiento deficiente de estas familias acerca de lo que es una dieta adecuada, va a exponer a prácticas alimentarias inadecuadas en las cuales se está reduciendo la calidad y la cantidad de la dieta. Y bueno, en este contexto, los hogares de bajos ingresos con inseguridad alimentaria tienden a tener un mayor riesgo de enfermedades crónicas, en este caso la diabetes, a un mal control de la misma y pues también a un mayor riesgo de complicaciones. Bueno, también porque es importante ver esta asociación, es porque tanto la condición de inseguridad alimentaria como la condición de diabetes han tenido, bueno, tanto en el mundo como a nivel nacional, ha tenido unas prevalencias altas. Por ejemplo, por mencionar, la inseguridad alimentaria en el mundo se mide por medio de estimaciones de subnutrición,
que es como el proxy de medir la inseguridad alimentaria, en el cual la prevalencia en el mundo en el año 2012 fue de 12.5. Hablando de Estados Unidos, quise colocar a Estados Unidos porque, bueno, es el país vecino y hablando de esta asociación ya se han hecho en Estados Unidos estudios acerca de esta asociación entre diabetes e inseguridad alimentaria y se ha tenido una asociación positiva, entonces por eso quise mencionarlo. En Estados Unidos la estimación de inseguridad alimentaria se ha dado en un 14.9%. Y en México, según datos del ENSANUD 2012, la inseguridad alimentaria en la población fue aproximadamente en todas las categorías de un 70%. Hablando de que inseguridad alimentaria leve fue 41.6%, la moderada de 17.7% y severa de 10.5%. O sea, es una problemática importante en nuestro país. Y bueno, hablando de la diabetes a nivel mundial, según datos de la Federación Internacional de Diabetes, la prevalencia fue de 8.3%. En Estados Unidos, de 10.9%, y en México, la prevalencia que se da en el ENSANUD 2012 está ahorita más o menos programada, bueno, dio en 14.4%, de la cual el 9.2% fue la diabetes que las personas, la diabetes previamente diagnosticada, perdón. Bueno, por lo cual el objetivo de este estudio fue estimar precisamente la asociación que existe entre la inseguridad alimentaria percibida en el hogar y la diabetes mellitus tipo 2. Esto con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2012. Bueno, voy a proseguir con los materiales y métodos, en el cual primero el diseño del estudio que se hizo es un diseño transversal, epidemiológico transversal y correspondiente a un análisis secundario de lo que fue el ENSANUD 2012. Y bueno, hablando tantito, les voy a platicar un poco de lo que es la encuesta ENSANUD 2012. Esta encuesta es una encuesta nacional probabilística con una representatividad estatal por estratos rural y urbano, en la cual el marco de muestreo fue información del conteo de población y vivienda del 2005 desagregado por los AGEP y con el listado de localidades de nueva aparición del censo del 2010. El tamaño de muestra de la encuesta fue de 1.719 hogares por entidad federativa y fue información recabada de 50.528 hogares, de los cuales están distribuidos en las 32 entidades federativas. Y bueno, ya hablando de lo que fue mi estudio, en lo que trabajé, la muestra fue de adultos de 20 años o más, con un total de 33.719, de los cuales se tomaron en cuenta los que tuvieran un diagnóstico previo de diabetes y que contaran con la información de inseguridad alimentaria. En este diagrama de flujo lo que les estoy presentando es cómo llegué a la muestra total. Y bueno, de 46.277 adultos de 20 años o más que se encuestaron en la ENSANUD, se tuvieron que excluir algunos datos, ya que, por ejemplo, uno de ellos fue que las mujeres tuvieran un estado fisiológico de embarazo, ya que esto hablando del IMC, pues no podríamos tomar en cuenta esos datos. Y bueno, también datos que fueran implausibles en cuanto a talla, en cuanto a IMC también se excluyeron. Y bueno, hay datos sin información de IMC, igual que no se les haya tomado por una causa u otra lo que es el peso o la talla, teniendo un total de los 33.719 que ya les había mencionado anteriormente. Bueno, hablando ya de las variables que tomamos en cuenta para realizar este análisis, bueno, el principal fue el diagnóstico previo de diabetes. Este se tomó de la encuesta de salud y en la cual se respondía a la pregunta si alguna vez algún médico le había diagnosticado diabetes o azúcar alta en sangre. Esa fue la forma en la cual se pudo ver si este diagnóstico previo de diabetes.
Hablando de la inseguridad alimentaria, bueno, la inseguridad alimentaria se tomó de una encuesta, de una escala, la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria, armonizada para México. Esta escala consta de 15 preguntas, sin embargo, para este estudio solo se tomaron 8 preguntas, las que eran referentes a los adultos. Entonces, la información que se preguntaba era del periodo de 3 meses anterior al momento de la encuesta. Y bueno, se tomaron en cuenta 4 categorías de acuerdo a las respuestas positivas de los participantes. Por ejemplo, si fueron 0 respuestas positivas, era seguridad alimentaria. Si eran de 1 a 3 respuestas positivas, era inseguridad alimentaria leve, en la cual se está hablando de la condición, tiene que ver con la calidad de los alimentos. Hablando de la inseguridad alimentaria moderada, fue de 4 a 6 preguntas positivas. En la moderada ya se está tomando en cuenta la cantidad, que es la disminución de la cantidad de los alimentos. Y la inseguridad alimentaria severa, que fue de 7 a 8 preguntas, en la cual ya estamos implicando lo que se llama hambre. Bueno, les quise poner las preguntas de la escala, así muy rápidamente, en la cual pueden ver que se ve la preocupación, bueno, se ve primero la pregunta, perdón, y luego la dimensión, y ya después la categoría. Esas son las 8 preguntas que se tomaron en cuenta en este estudio. Y bueno, como pueden ver, la dimensión va cambiando en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, y pues ya las últimas, que son de inseguridad alimentaria severa, ya se habla de hambre. Y todas estas preguntas solo eran sí o no, con respuesta sí o no. Bueno, también se tomaron en cuenta otras variables importantes, las cuales en el marco conceptual tenían alguna asociación. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, en este caso, la encuesta lo que toma es un índice de condición de bienestar. Este índice de condición de bienestar se saca por medio del análisis de componentes principales, en el cual se toma en cuenta la construcción de la vivienda, la posición de bienes y los servicios públicos disponibles en ese hogar. Ahí les desglosé lo que tomaban en cuenta para este análisis, en el cual, bueno, por mencionar algunos, la posesión de bienes, si tienen refrigerador, si tienen estufa, si tienen microondas y qué servicios tienen principalmente en el hogar. Así se saca el índice de condición de bienestar. Y bueno, se categoriza en bajo, medio y alto, o nivel socioeconómico alto, medio o bajo. Hablando del nivel de educación, también se tomaban en cuenta una categorización de sin educación, primaria o secundaria y más de secundaria. Y el indigenismo, el indigenismo se toma en cuenta si era o no, por medio de si alguno de los miembros del hogar hablaba alguna lengua indígena. Si sí, se tomaba en cuenta como indigenismo, si no, pues era que no. Las localidades que se tomaban en cuenta fue área rural y área urbana. Área rural se categoriza como menor a 2.500 habitantes y el área urbana como mayor o igual a 2.500 habitantes. La cobertura de salud se categorizó en ninguno, si tenían alguna cobertura de salud en cuanto al IMSS, al ISSSTE, Pemex, Defensa Marina, el Seguro Popular o de nueva generación, o algún privado u otra institución. Y el índice de masa corporal, el cual, para poder obtener el índice de masa corporal, pues se calculó dividiendo el peso entre la talla en metros al cuadrado. Las medidas antropométricas se realizó por personal capacitado y por medio de las estandarizaciones correspondientes. Y la categorización que se utilizó fue la proporcionada por la OMS, que es normal, de 18.5 a 24.9, sobrepeso 25 a 29 y obesidad mayor a 30 o igual. El sexo se tomó como variable categórica y la edad como continua, en años. Y bueno, ya como resumen, la variable dependiente de este estudio es el diagnóstico previo de diabetes. Tenemos la independiente, que es la inseguridad alimentaria, y las covariables que se tomaron en cuenta para poder ajustar en el modelo estadístico, que fueron la edad, el nivel socioeconómico, el índice de masa corporal,
la educación, el área, la localidad, la cobertura de salud y la condición de indigenismo. Para el análisis de la información, lo que se realizó, todo el análisis se ajustó por el diseño de la encuesta, el diseño complejo de la encuesta en el paquete estadístico Stata 12, y pues bueno, se incorporaron las ponderaciones adecuadas a todos los análisis. Para el análisis descriptivo, lo que se tomó en cuenta fueron, bueno, en los resultados se toma en cuenta lo que son los porcentajes y los intervalos de confianza, y para las variables categóricas y medias y desviaciones estándar para las variables continuas. También para la comparación de las diferencias de las categorías entre inseguridad alimentaria se utilizó un modelo bivariado de regresión logística ordinal. Y posteriormente, para la estimación de la asociación entre la diabetes y la inseguridad alimentaria, lo que se hizo fue una regresión logística múltiple, en la cual los resultados se expresaban en ORs y con sus intervalos de confianza, bueno, ORs ajustados, con sus intervalos de confianza del 95%, y el valor P que se tomó como significativo fue menor a 0.05. Bueno, se realizó el diagnóstico de la regresión logística multimonomial, en la cual tanto la bondad de ajuste como la especificación de las variables al modelo, todos se ajustaron bien. Y bueno, no existió colinealidad entre las variables independientes, entonces también fue bueno en este diagnóstico, fue un buen modelo el que se realizó en este caso. Bueno, el protocolo de la ENSANUD 2012 fue previamente revisado tanto por las comisiones de ética, de investigación y de bioseguridad del Instituto Nacional de Salud Pública, y a todos los participantes se les dio un consentimiento informado explicándoles los objetivos, el método y pues los posibles riesgos que se pudieran haber tenido en el estudio. Y pues bueno, llegamos a los resultados. Hablando de las características descriptivas de la población, hubo mayor porcentaje de mujeres que de hombres, con 55%. También el mayor porcentaje de los adultos tuvo un nivel, bueno, terminó, en este caso tuvo un nivel de educación de primaria o secundaria que la hayan terminado. También, hablando del índice de masa corporal, los adultos con mayor porcentaje fueron los que fue con un índice de masa corporal de sobrepeso, con 38.5, seguido con las personas con obesidad con 32.5%. Esta es la continuación de la misma tabla, en la cual también se puede observar que la mayoría bueno, aproximadamente la población rural de este estudio, de la muestra de este estudio, fue de 23.6%, y un 23.5% de la población no contaba con ningún servicio de salud. Bueno, y lo que destacó aquí un poco más fue que el 37.3% contaban con un servicio de seguro popular. Y en la condición de indigenismo, el 7.4% refirió a hablar alguna lengua indígena. Y la media de edad fue de 42.5. Bueno, aquí se puede observar que en esta muestra, en este estudio, la inseguridad alimentaria fue prevalente, en la cual el 44.8% mostró inseguridad alimentaria leve, 18.9% inseguridad alimentaria moderada y 11.2% inseguridad alimentaria severa. Y solo el 28.9% de la población percibió tener una seguridad alimentaria. Y hablando del diagnóstico previo de diabetes, la prevalencia que se observó en este estudio fue de 9.47. Bueno, en esta muestra. Bueno, aquí están las características de la población.
por categoría de inseguridad alimentaria. Entonces, se los voy a comentar en general, no por categoría de seguridad alimentaria, los resultados comparado con los que tienen inseguridad alimentaria con los que tienen seguridad alimentaria. Por ejemplo, se puede observar que las mujeres son las que presentaban un mayor porcentaje de inseguridad alimentaria comparado con los hombres, con un 57.2%. También, hablando de la educación, precisamente las personas que tienen inseguridad alimentaria son las que no tienen, son las que no tienen un nivel de educación, y también se encuentran en el nivel más bajo, en el nivel socioeconómico más bajo, con 46.1. Todo esto comparado con las personas que tienen seguridad alimentaria. También los adultos con inseguridad alimentaria se presentaban en proporción, vivían en áreas rurales con 28.3%. Y bueno, y hablando de la cobertura de salud, tanto el IMSS, el ISSSTE, IMSS, ISSSTE y Pemex, estas personas con inseguridad alimentaria no tenían menos acceso a las personas con inseguridad alimentaria. Sin embargo, aquí es importante mencionar que las personas con inseguridad alimentaria son las que tenían una cobertura de salud, hablando del seguro popular, comparado con las personas con seguridad alimentaria. Y bueno, y también las personas con inseguridad alimentaria tenían una condición de indigenismo comparado con las personas con seguridad alimentaria. Bueno, y ya hablando de la asociación entre inseguridad alimentaria y diabetes, esta es la regresión ajustada que se hizo por las covariables que ya mencioné, que fueron nivel socioeconómico, sexo, IMC, edad. Aquí se ve que esta está estratificada en mujeres, esta gráfica es en mujeres. Entonces podemos observar que las mujeres que hubo una mayor proporción, mayor posibilidad de tener inseguridad alimentaria, de tener diabetes en las mujeres con inseguridad alimentaria leve, con un OR de 1.29, y en inseguridad alimentaria moderada con un OR de 1.63, y en inseguridad alimentaria severa con un OR de 1.49. Estas mujeres en todas las categorías de inseguridad alimentaria tuvieron más posibilidades de tener diabetes comparadas con las que tenían seguridad alimentaria. Y bueno, en el caso de los hombres solo se observó una asociación significativa solo en la categoría de inseguridad alimentaria severa, que fue con un OR de 1.52. Bueno, como discusión al respecto de los resultados que se tuvieron en este estudio, se puede ver que existió precisamente esta asociación positiva entre lo que fue la inseguridad alimentaria y la presencia de diabetes, pero principalmente las mujeres, como ahorita en un momento lo presenté, que en las 3 categorías de inseguridad alimentaria hubo una asociación positiva. Y bueno, México, ya con las prevalencias que se tienen y con no la poca información, pero podemos decir que México es un país en el cual tenemos un grave problema de esta enfermedad y tenemos también mucho riesgo de padecer la enfermedad. Entonces es importante seguir estudiando acerca de esta enfermedad, aunque ya se ha hecho demasiados estudios acerca es importante. Bueno, hay estudios que ya han realizado esta asociación. Principalmente se han hecho en Estados Unidos con datos de la NHANES. Y bueno, los primeros 3, el primero de ellos es un estudio realizado por Seligman y colaboradores, en el cual se observó precisamente esta asociación positiva, nada más en la categoría de inseguridad alimentaria severa, con un OR ajustado de 2.2. Y después se hizo otro estudio posterior a este, fue como la continuación, en el cual se tomó en cuenta no solo el diagnóstico previo de diabetes, sino también con datos clínicos, o sea, con glucosa.
en el cual ya se pudo ver que las personas que no sabían que tenían diabetes, pero en la encuesta se les identificó por medio de glucosa, con una glucosa en sangre igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, se pudo ver también un riesgo relativo ajustado de 2.42. Entonces fue como la confirmación de que no solo en las personas que con un diagnóstico previo de diabetes se da esta asociación, sino también con datos clínicos se ha dado. Y también fue, bueno, en Estados Unidos. Y otro estudio realizado en Estados Unidos, pero con población de mujeres latinas. Solo fueron mujeres y la mayoría de ellas, el 81%, eran mujeres puertorriqueñas. Aquí también se mostró una asociación positiva, principalmente con seguridad alimentaria baja y con seguridad alimentaria muy baja, que extrapolándolo eso a la categorización que se utilizó acá es inseguridad alimentaria moderada e inseguridad alimentaria severa. Y aquí el riesgo relativo ajustado fue de 3.33. Y otro estudio realizado en Canadá también mostró una asociación similar. Bueno, en esta lo que se observó fue que la inseguridad alimentaria fue mayor en las personas ya con un diagnóstico de diabetes que las personas sin diabetes. Y ahí se ve que fue una prevalencia de 9.3 contra 6.3%. Y bueno, para finalizar, esta asociación, bueno, se ha dado por varias, como ya lo mencioné en un principio, como por varios factores asociados. Uno de ellos principalmente pues es la dieta. Lo que habíamos comentado, el hecho de que las personas tengan inseguridad alimentaria principalmente hace que su dieta cambie y que se adecue a las necesidades que ellos tienen y claro al poder adquisitivo que ellos puedan llegar a tener. Entonces van a preferir a lo mejor, o sea, adquirir alimentos que son mucho más baratos y que son más accesibles y que a lo mejor en áreas rurales, en áreas que no se tiene acceso a muchos alimentos nutritivos, pues van a preferir lo que se tiene al alcance. Entonces esto está mermando lo que es la calidad y la cantidad de la dieta, que como consecuencia ya se han hecho estudios en los cuales la inseguridad alimentaria no solo se ha asociado con malnutrición por deficiencia, sino también con malnutrición pero por exceso, o sea, por sobrepeso y con obesidad, principalmente en las mujeres. Y bueno, también como consecuencia con enfermedades crónicas, que es lo que también ya se ha estado estudiando. Bueno, igual las familias con un nivel socioeconómico bajo también tienen esta vulnerabilidad a tener inseguridad alimentaria, lo que ahorita también ya les estaba comentando. Y la inseguridad alimentaria es un estado de estrés fisiológico. Y bueno, también se ha asociado mucho con esta situación del cortisol, que estas personas están bajo estrés fisiológico constante y bueno, en un nivel tardío lo que puede ocasionar son estos cambios metabólicos que el cortisol en sí está provocando en el organismo y bueno, al final se puede dar este riesgo de padecer diabetes. Y la naturaleza cíclica de la inseguridad alimentaria. Estos hogares, ¿por qué se le llama cíclica? Porque estos hogares tienen periodos de escasez y periodos que tienen este poder adquisitivo en cuanto a recurso económico y por consecuente en cuanto a alimentos. Entonces, el organismo se está adecuando a tener exceso, tal vez tener excesos y tener deficiencias. Entonces, a la par, esto nos va a producir que la persona tenga como un gusto por alimentos que son altos en hidratos de carbono y altos en densidad energética, pero también a un cambio en la composición corporal, hablando de el porcentaje de grasa en el organismo y también la disminución de masa muscular. Entonces, esta es otra de las explicaciones de esta asociación. Y bueno, las limitantes de este estudio, como en todo, este diseño es un estudio transversal, entonces pues no se puede estimar en sí, no se puede dar la causalidad entre diabetes e inseguridad alimentaria por ser este tipo de diseño. También la medición de inseguridad alimentaria, bueno, esto como es un corte transversal se toma en un punto en el tiempo
Y bueno, y sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica que necesita un largo periodo de latencia para que se pueda realmente dar. Entonces, esta también es una limitante importante. No se distinguió entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La encuesta no distingue entre tipo 1 y tipo 2. Sin embargo, pues en la literatura se sabe que del 90 al 95% las personas tienen diabetes tipo 2. Entonces, consideramos que no es una limitante muy importante que pueda afectar en sí los resultados de este estudio. Y la medición de inseguridad alimentaria se da a nivel hogar y el diagnóstico prediabetes se da a nivel individual. Sin embargo, de acuerdo a la escala de seguridad alimentaria propuesta por la USDA, la cual, bueno, la que se utiliza aquí, la EXA, está basada en esa, se dice que cuando en un hogar se tiene, por ejemplo, inseguridad alimentaria severa, se propone que todos los integrantes de este hogar tienen en sí esta misma categoría de inseguridad alimentaria. Entonces ahí podemos aplicar que, aunque se mida a nivel hogar, todos los integrantes o en este caso todos los adultos de ese hogar van a tener esa categoría de inseguridad alimentaria. Fortalezas importantes, bueno, es el tamaño de muestra de esta encuesta y bueno, y la fortaleza importante es que es representativa de la población mexicana, entonces sí podemos extrapolar a todo México lo que son estos resultados. Y bueno, la utilización de este instrumento importante que por primera vez se está utilizando en la ENSANUD, que es la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria, la cual es un instrumento validado y es de mucha importancia para poder nosotros medir la inseguridad alimentaria. Bueno, ya como conclusión, podemos ver que los hallazgos encontrados en este estudio van a servir tanto para la comunidad académica como para la generación de próximos estudios que se puedan relacionar a esta asociación. También es importante mencionar que esto puede dar evidencia científica y se puede dar un sustento para la focalización de programas, principalmente de distribución y acceso a los alimentos, que es lo que nos va a repercutir en lo que es la inseguridad alimentaria. Y bueno, también aportar información pertinente que servirá para diseñar estrategias enfocadas a reducir tanto la inseguridad alimentaria como la diabetes y el riesgo de padecer esta enfermedad. ¿Qué queda por hacer o qué sería interesante hacer después de esto? Bueno, creo que es importante que se realicen estudios que involucren ya en sí la evaluación o el impacto de programas que ya existen en nuestro país y que tienen que ver con el acceso a los alimentos principalmente. Por mencionar uno de ellos es Cruzada contra el Hambre, o sea, sería importante ver el impacto que se está teniendo en este programa. Y también evaluar otros factores relacionados que en este estudio no se evaluó, por ejemplo, la dieta, no se evaluó en este caso, y tampoco se evaluó lo que es la actividad física, que es un factor de riesgo importante para lo que es la diabetes. Y bueno, algo también importantísimo, claro, no tan fácil, pero no imposible, estudios longitudinales que se pudieran realizar para poder lograr tener ese mejor conocimiento acerca de los factores que convergen entre la inseguridad alimentaria y la diabetes, que es una enfermedad pues que para que se presente se tiene que dar un periodo largo de tiempo. Y bueno, también en proceso lo que ya se está haciendo y que creemos que también es importante es asociar esta condición de inseguridad alimentaria, pero con la glucosa alterada en sangre. Esto por medio de la prediabetes, en la cual la prediabetes, para poder diagnosticar una prediabetes en un adulto, es tener una glucosa en sangre entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Y bueno, y también el hallazgo de estas personas que no sabían que tenían diabetes, pero que en el momento de la encuesta, se les diagnosticó como diabetes con una glucosa en sangre mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Entonces es interesante, ya se está haciendo, los resultados están próximos y bueno, eso es lo que nos queda por hacer
Y por mi parte es todo, nada más. Les dejo unas imágenes del instituto y bueno, agradecer, no mencioné el nombre de mi director de tesis y mis asesores, pero pues siempre agradecer que estuvieron conmigo en el transcurso de este proyecto. Y agradecerles a ustedes también por su atención. Muchas gracias. Me da mucho gusto de que se traten estos temas de salud realmente porque van a impactar sobre la salud pública, que desgraciadamente la diabetes mellitus pues ahí está y es un factor de riesgo de muchísimas enfermedades, síndrome metabólicos, etc. Y finalmente va a ser las enfermedades cardiovasculares son la causa número 1 de muerte y muerte a veces prematura. Entonces, estos datos, es que bueno que se estudien y que se estén dando para dar una solución a nivel de la salud del pueblo, de la población. Yo quería preguntarle, para el diagnóstico de la diabetes mellitus, pues existen muchos factores, el genético, el ambiental, todos los que ya se dijeron aquí, pero ¿qué importancia tiene para la seguridad alimentaria? Esa es mi pregunta. El hecho de la comercialización de los alimentos que llamamos chatarra en la producción en la prevalencia de esta enfermedad tan maligna, porque es factor a su vez de muchas otras enfermedades. Contesta. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Sí, claro, indudablemente la comida chatarra ahorita está en el comercio y en la población mexicana y en el mundo muy en auge, y bueno, aunque se han tratado de darle reglamento, se ha tratado de dar por medio de ANSA y por otras cuantas políticas fiscales la reducción del consumo de estos alimentos. Bueno, creo que no se ha logrado a lo mejor un impacto importante. Y hablando ya de la inseguridad alimentaria, por lo que dije, o sea, estos alimentos en sí están disponibles para estas personas. Y es lo que no queremos, la definición de inseguridad alimentaria es el acceso limitado a alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos. Entonces, estos alimentos no son nutricionalmente adecuados. Y estas personas, por las condiciones en las cuales viven, por el medio en el cual viven y por el medio y por el nivel socioeconómico que es bajo, tienen acceso a estos alimentos, precisamente a los alimentos chatarra. Aparte que estos alimentos son los que dan un aporte energético mayor, que es un aporte energético pues que no es nutricionalmente adecuado, no es alto en fibra, no tienen los micronutrientes adecuados. Entonces, precisamente es un factor importante de riesgo tanto para la diabetes como también para la inseguridad alimentaria, porque son los alimentos a los cuales se tiene acceso y es lo que buscamos es lo que no buscamos, ¿no? Que estas personas con inseguridad alimentaria tengan acceso a estos alimentos, sino acceso a alimentos que son adecuados, como las frutas, las verduras, también los alimentos lácteos y bueno, algunos también de productos de origen animal. Gracias. Bien, antes que nada, bueno, una felicitación por tu trabajo y bueno, ya cuentas con datos, ¿sí? Aquí ya tienes estos resultados y hay otras investigaciones, como bien lo mostrabas tú, que ya nos muestran cuál es la situación. Y otra cuestión que se observa y es muy común en la comunidad, lamentablemente la gente sabe el riesgo, lo sabemos, el personal de salud, y lamentablemente no hacemos cambios en los hábitos
saludables, ¿sí? No los promovemos. Ahora bien, yo sé que tu profesión es de nutrición, entonces me gustaría saber, por ejemplo, cuáles pudieran ser tus recomendaciones o qué acciones debería tener la población para poder disminuir un poco, pues, la situación, ¿no? Gracias, Vero. Bueno, sí, recomendaciones. Bueno, en general, bueno, como nutrióloga siempre recomendamos que primero está la educación que a lo mejor nosotros como nutriólogos debemos de proporcionar. Y bueno, es lo básico, ¿no? Tratar de consumir alimentos que no sean altos en carbohidratos, en hidratos de carbono simples, que no sean productos industrializados, tener una dieta adecuada, que, bueno, comerlas 5 veces al día, tener la dieta balanceada, inocua y toda. Sin embargo, para poder impactar a nivel poblacional, creo que es un gran reto para todos, para los nutriólogos, para los médicos, para los psicólogos, para todos los del área de salud y más, ¿no? Es un reto porque es difícil poder llegar a concientizar a las personas de qué es lo que puede suceder si nos seguimos alimentando de esa manera. Entonces, bueno, creo que lo importante, primero, tener la evidencia científica, ¿no? Tener esa evidencia científica que ya está, que no es como desatar el hilo negro ni nada, ya sabemos lo que sucede con el consumo de alimentos inadecuados y qué pasa con la salud. Y pues con base a esta evidencia científica, tal vez enfocarse, bueno, empezar a lo mejor por lo pequeño y después ya irse a lo grande, no sé, empezar por Nuevo León, por Monterrey, ver bien cómo está la situación aquí, que las tasas la prevalencia de sobrepeso y obesidad es alta, y principalmente es alta en los niños también, ha aumentado mucho, y tratar de enfocarse en esa población, en los niños, obvio también en los adultos, pero con algún medio de más impacto, ¿no? En la cual ya hablaríamos a lo mejor de políticas fiscales y de la evaluación de estas, porque si no evaluamos no vamos a saber realmente si está sirviendo o no estos programas. Y bueno, pues sí, sería programas de ayuda alimentaria, programas de acceso a los alimentos y programas de educación. Creo que lo más importante aquí es enfocarnos en la educación. Gracias. Bueno, te felicito por tu trabajo y también me congratulo de que si bien hay muchas investigaciones en el tema, todavía falta mucho por conocer. Y en tu tema que tratas de relacionar la diabetes con una inseguridad alimentaria enfocada a una población económicamente vulnerable, económicamente débil. Y hay en una diapositiva manejas que esta población tiene seguro popular, ¿sí? También llama la atención que en la población de ingresos altos hay una presencia importante. Entonces hay una línea de investigación que habla que la inseguridad alimentaria no nada más está asociada a la falta de ingresos económicos, sino que está asociada, sabemos que el factor cultural permea todos los niveles, pero también el estrés de las personas que tienen una carga de trabajo muy importante y que su poder adquisitivo es accesible, es alto, pero el alimento que consumen no es el adecuado. Entonces, me llamó la atención porque lo mencionas en tu gráfica del nivel socioeconómico alto, que es, según la gráfica, el segundo con niveles de sobrepeso y de obesidad importante. Porque entonces estaríamos hablando 40 millones de mexicanos en pobreza, más todos aquellos que están en otros niveles, pero que no tienen un perfil cultural alimentario saludable. Entonces aumenta el número. Y el otro punto que también me llama la atención es de que nos enfocamos a los servicios públicos, Seguro Social, ISSSTE, etcétera, y dejamos un espacio en blanco de lo que están haciendo el sector privado, por ejemplo, que sería por ahí estudiar una línea de investigación, cuál es la responsabilidad social en este sentido alimentario
no nada más de las instituciones públicas, sino del sector privado. Felicitaciones por tu trabajo. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, pues le damos las gracias a la maestra Romina Toscano y le entregamos constancia de participación. Muchas gracias. Gracias, con permiso.